Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Tras el viaje que acaba de hacer a San José la secretaria de Comercio de Estados Unidos, la prensa de ese país se pregunta si Costa Rica es el Silicon Valley de América Latina. ¿Cómo se explica esto? El Congreso del Perú está citado hoy para darle un voto de confianza al gabinete de Dina Boluarte. A última hora, la presidenta cambió 6 ministros. ¿Podrá de esta forma superar la crisis política que la afecta? En España, más problemas para Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora lo cuestionan por unos pagos y por su apartamento. Hoy los detalles. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 3 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes, el diario The New York Times publicó un artículo muy llamativo con respecto a Costa Rica. El texto, escrito por Farah Stockman, miembro del consejo editorial del periódico, se titula así: ¿Is this the Silicon Valley of Latin America? Eso significa, ¿es este el Silicon Valley de América Latina? Y compara a ese país centroamericano con la zona de California donde funcionan las grandes tecnológicas del mundo. El artículo se refiere, además, a una reunión hace 2 semanas en San José, la capital costarricense. El anfitrión era el presidente Rodrigo Chávez y la principal visitante, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo. Al final del encuentro, Chávez aludió al tema central al mencionar una ley aprobada en agosto de 2022 por el Congreso de Estados Unidos. Ellos pasaron una ley que se llama en inglés The Chips and Science Act, que lo que pretende es proteger la producción del cerebro del mundo hoy, que son los microprocesadores en las computadoras, en los televisores, en su teléfono celular, en todo lo que involucra tecnología. ¿Cuál es la clave de todo esto? La clave está en que esa ley destinó más de $280 mil millones para la investigación y la producción de semiconductores, y que en julio de 2023 Estados Unidos designó a Costa Rica, ojo, como el primer aliado estratégico mundial en esa materia. La explicación es simple. El gigante tecnológico Intel tiene una planta de microprocesadores en Costa Rica desde 1990. Volar de San José a Miami toma solo 2 horas 55 minutos. Y en Washington inquieta que el 40% de los microchips de su armamento sean hechos en la China. ¿Cómo entender el fenómeno en un país de 5,5 millones de habitantes del tamaño de Alabama, donde las exportaciones de microchips superan las del café y el banano? Llamamos ayer a San José a Laura López, gerenta de Procomer, la Agencia Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversión. Lo que pasó hace pocos días, el 22 de marzo, fue el lanzamiento de la nueva hoja de ruta para que Costa Rica se incorpore al mercado de cadenas de valor de alta complejidad en semiconductores. Ese día el presidente Chávez firmó un decreto por el cual declaró de interés público y nacional la industria de semiconductores. Costa Rica lleva ya más de 30 años trabajando en la incorporación a cadenas de valor globales de alta complejidad. El resultado de eso es que hoy en día exportamos más de 4.000 productos, entre estos dispositivos médicos y microchips, y estos equivalen a más del 40% de las exportaciones de Costa Rica. Ahora esperamos que vengan más empresas del sector de semiconductores como Intel
y que podamos preparar a nuestros profesionales para que Costa Rica no solo sea el primer exportador per cápita de dispositivos médicos de América Latina, sino el primer exportador de semiconductores. Ese es el gran reto que estamos enfrentando. Hoy es un día importante para el gobierno del Perú. El Congreso se reúne con el fin de darle un voto de confianza al gabinete ministerial de la presidenta Dina Boluarte. Pero el gabinete no es el mismo que hace 2 días. A última hora, Boluarte cambió 6 ministros. En la cartera de Educación designó a Morgan Quero en reemplazo de Miriam Ponce, en la de Desarrollo Agrario a Ángel Manero, que sustituye a Jennifer Contreras, y en la de Comercio Exterior y Turismo a Elizabeth Galdo en vez de Juan Carlos Matius. Ahora el ministro de la Producción es Sergio González y no Ana María Choquehuanca. La ministra de la Mujer es Teresa Hernández en lugar de Nancy Tolentino. Y el de Interior es Walter Ortiz. Reemplaza a Víctor Torres, que antes de marcharse habló de Dina Boluarte. Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde. ¿Ya? El dólar sube a 30, 40 soles, el país está estable ahorita, hay una PEC, déjenla gobernar en paz. Dina Boluarte gobierna desde el 7 de diciembre de 2022, cuando sustituyó a Pedro Castillo, que intentó cerrar el Congreso. Su aprobación, según el Instituto de Estudios Peruanos, es de apenas el 8%, su desaprobación del 82%. Se le responsabiliza de 60 muertes durante las protestas en su contra. Además, la presidenta debe declarar pasado mañana ante la Fiscalía por la posesión de más de 10 relojes de lujo que no declaró y por una serie de depósitos que recibió en distintas cuentas bancarias cuyo origen no está claro para las autoridades. ¿Podrán los cambios en su gabinete sofocar la crisis por la que atraviesa el gobierno de Dina Boluarte? Hablamos anoche con Rodrigo Barrenechea, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Northwestern y profesor de la Universidad Católica de Uruguay. Bueno, Juan Carlos, si por crisis entendemos este momento de aparente inestabilidad como resultado de la salida del anterior primer ministro y como resultado del escándalo de las joyas de Boluarte, entonces sí es posible, probable que este momento se supere, en tanto el Congreso le va a renovar su confianza al gobierno, porque este gabinete ha sido negociado con ese Congreso en el marco de este pacto de supervivencia que tienen ambos poderes hasta el 2026. En un sentido más amplio, ¿esto ayuda a superar la crisis? No, en tanto esta es precisamente la crisis. Esto de gobierno y este parlamento están poblados de actores sin ninguna capacidad de representar a la ciudadanía, con bajísima legitimidad. Están ambos poblados de novatos en política con horizontes temporales cortísimos y que por lo tanto se dedican a negociar intereses particularísimos, todo con el único objetivo de sobrevivir y no ahogarse en un océano de desaprobación ciudadana. Entonces, en esa medida, ¿la renovación de ese pacto de supervivencia ayuda a superar la crisis? Ciertamente no. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En España crecen los problemas para el novio de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, donde gobierna con mayoría absoluta. Díaz Ayuso, de 45 años, es una de las figuras más destacadas del Partido Popular, el PP, que es conservador. El novio de Isabel Díaz Ayuso es el empresario Alberto González Amador. Y en las últimas horas, el diario.es publicó un informe según el cual uno de sus clientes, el grupo hospitalario Quirón, le cuadruplicó los pagos tras conocerse que en 2021 él mantenía una relación con Isabel Díaz Ayuso. El grupo Quirón fue comprado hace 8 años por Fresenius, una empresa alemana.
Y atención, porque sobre sus nexos comerciales con Alberto González Amador se pronunció ayer en Madrid Íñigo Errejón, que es el portavoz en el Congreso de los Diputados del partido izquierdista Sumar. El gobierno del PP de la Comunidad de Madrid privatiza por trozos la sanidad pública. La gran empresa que se beneficia, una multinacional alemana, que se beneficia de esta privatización por trozos, resulta que multiplica por 4 los beneficios de la pareja de quien privatiza. Bueno, pues para nosotros es bastante claro que aquí hay indicios de que privatización y corrupción, como pasa a menudo, privatización y corrupción van de la mano y por eso queremos que nos lo expliquen en la comisión de investigación que se constituye hoy en el Congreso de los Diputados. Pero ese no ha sido el único tropiezo reciente para Alberto González Amador. Ayer, el diario El País publicó un informe sobre el piso donde vive. Es un apartamento de 183 metros cuadrados, situado en un barrio muy tradicional y costoso en Madrid, el distrito de Chamberí. ¿Cuál es el problema del apartamento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso? Llamamos anoche a la capital española a uno de los autores del artículo de El País, el periodista Fernando Peinado. Este tema del apartamento donde vive Ayuso es una derivada del asunto que ha puesto los focos sobre la presidenta de Madrid durante las 3 últimas semanas aquí en España. Esto es, el presunto fraude fiscal de 350.000 euros que cometió su pareja, el empresario Alberto González Amador. Esto es un delito que ha admitido su abogado. El apartamento fue comprado justo tras ese presunto fraude, en el verano de 2022. Ayuso vive ahí. Y ahora sabemos que en este apartamento se hizo una obra sin permiso, según las 3 bases de datos de urbanismo de la Ciudad de Madrid. Sobre esta noticia, el gobierno de la Comunidad de Madrid se ha limitado a decir que la presidenta no es propietaria del apartamento, aunque vive ahí, y ella había hablado de este inmueble como un proyecto conjunto con su pareja. También hemos conocido que esa obra llevó a la quiebra a un restaurante en los bajos del edificio. Los obreros rompieron una tubería e inundaron de aguas fecales ese negocio. Los dueños tuvieron que cerrar durante un mes para reparar los daños, reabrieron y al poco volvieron a sufrir otra inundación procedente de la obra del apartamento. En esta segunda ocasión, por suerte, lo que cayó fue agua corriente. Pero lo malo fue que entró en los salones de 5 plantas inferiores, mientras los vecinos estaban comiendo durante una cena en el periodo navideño. Además, el agua también mojó a los comensales del restaurante. Tras este segundo mazazo, el negocio no volvió a abrir, y poco después, los dueños se declararon en quiebra. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Un terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter se produjo esta mañana a las 7:58 hora local cerca de Taiwán. Según la agencia de noticias The Associated Press, el servicio de trenes en esa isla de 23 millones de habitantes fue suspendido, al igual que el del metro de Taipei, la capital. Varias edificaciones sufrieron daños. Tanto las autoridades locales como las japonesas de la región de Okinawa estaban alerta al momento de grabar este podcast del riesgo de un tsunami. 7 miembros de la ONG estadounidense World Central Kitchen, WCK, fundada por el famoso chef español José Andrés y con sede en Washington, murieron el lunes en Gaza como consecuencia de un bombardeo israelí. Iban en 2 vehículos blindados cuando fueron atacados por misiles lanzados desde drones. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió el error y dijo que lamentablemente esas cosas pasan en la guerra. José Andrés le pidió que no siga matando civiles y la directora de WCK, Erin Gore, señaló que lo sucedido es imperdonable. Marlon Brando, uno de los mejores actores estadounidenses de todos los tiempos, cumpliría 100 años hoy. Nació en Omaha, en Nebraska, en 1924 y murió en Los Ángeles en 2004. Su primera película, Men, se filmó en 1950 y la segunda, Un tranvía llamado Deseo, en 1951. Ya entonces era una superestrella. Brando ganó 2 premios Oscar, el primero en 1954 por La Ley del Silencio y el segundo por la que es tal vez su interpretación más aclamada, la de Vito Corleone, el jefe italiano de la mafia en El Padrino. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más.
En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.